Antes de comenzar, quiero invitarte a que escuches la música que utilizamos en los relatos. La subimos a un canal cuyo enlace te dejamos en la descripción. La puedes escuchar para relajarte, para trabajar, para estudiar o para echar a volar tu imaginación. Después estaremos subiendo mixes largos para dormir o para lo que quieras. Esta noche te comparto 3 historias de carretera. El hilo conductor es el viaje en medio de un lugar inhóspito, ya que en realidad cada historia es completamente diferente a las demás. Ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. En ese viaje a la Sierra Gorda pasaron muchas cosas. Tengo memorias vívidas de cada una de ellas. Recuerdo que iba en los asientos de atrás. Me mareé cuando empezamos a subir las curvas. La costumbre de mis padres cuando íbamos de vacaciones era que nos levantáramos muy temprano para llegar allá y poder ver el amanecer. Esa vez se nos frustraron los planes de verlo desde lo alto de una gruta porque yo tenía náuseas, mi hermana quería ir al baño y mi mamá estaba de mal humor porque no desayunó. Mi papá era el único que iba feliz y con actitud positiva. El ascenso era largo y solitario. No había ni un solo coche en todo el tramo. Cada vez que dábamos vuelta en una de esas curvas empinadas, parecía que nos alejábamos más del mundo. A esa hora, el bosque estaba cubierto por una neblina baja, suave, como una gasa húmeda que flotaba entre los troncos. Los pinos eran altísimos, verdes hasta lo enfermizo, y el silencio se volvía espeso si ignorábamos el rumor del vehículo. Mi mamá dijo que ya no aguantaba el hambre, y mi hermana insistía que era urgente encontrar un sanitario. Entonces lo vimos como caído del cielo. Un letrero clavado entre 2 árboles torcidos, inclinado hacia un lado y medio oxidado. Decía: Restaurante Las Sirenas en servicio las 24 horas. Abajo tenía una flecha blanca apuntando a la derecha donde decía: a 700 metros. Mi papá tomó la salida sin dudar. El camino era de terracería. Todo se volvió más callado, no se escuchaban aves ni viento, solo el sonido del motor en medio del bosque. Con suerte encontraríamos baños y algo de desayunar para mi mamá. La atmósfera era tan densa, tan distinta a la carretera, que tuve el impulso de decirle a mi papá que mejor regresáramos. No lo hice, me quedé callado, observando el camino estrecho que se curvaba entre los árboles, esperando ver no sé qué, algo. Pasando los 700 metros, encontramos el estacionamiento. Era una explanada amplia, lista para recibir unos 30 carros distribuidos en 3 hileras. Vacía, ni un solo vehículo. Solo las marcas de llantas viejas en el suelo húmedo. Esta vez mi hermana, aunque seguía diciendo que se hacía del baño, murmuró que a lo mejor estaba cerrado, que había que seguir buscando. Son las 4:30 de la mañana, dijo mi mamá mirando el reloj del tablero. Pero decía 24 horas, respondió mi papá convencido, con esa seguridad que a veces parece más una orden que una observación. Nos acercamos lentamente. Las puertas del restaurante estaban abiertas de par en par.
y desde afuera se alcanzaba a ver que adentro había luces encendidas. Nos estacionamos justo al lado de la entrada, no en los lugares reservados, sino los que le seguían. El restaurante estaba instalado dentro de una cabaña de madera pintada de negro, con techo a 2 aguas y chimenea de ladrillos. La puerta y los marcos parecían recién barnizados, y no solo eso, brillaban como si alguien les hubiera pasado un trapo con aceite hace unos minutos. Era raro. Todo alrededor estaba cubierto por una capa de humedad que hacía que las piedras estuvieran resbaladizas y que la madera de los escalones crujiera con un sonido apagado. Los pinos rodeaban todo el perímetro. Eran altos, robustos, silenciosos, como si estuvieran observando. El aire tenía ese olor tan característico de los bosques fríos, tierra mojada y resina. En el fondo del bosque, entre los árboles, se notaban algunas estructuras antiguas, como postes sin cables o lo que parecía ser una barda cubierta de musgo. A esa hora, el cielo apenas comenzaba a aclararse en tonos azules profundos. La neblina seguía baja y no había ningún ruido, ni insectos ni aves, solo nosotros. Mi papá apagó el motor del carro, subió los seguros eléctricos y fue el primero en bajar. «Pero no vamos a ver el amanecer», le dijo mi mamá. «No importa», respondió él, y entonces entramos. Adentro estaba muy solitario. El aire era tibio, como si acabaran de encender una estufa o una chimenea. Alguien, creo que fue mi mamá, comentó en voz baja que claro que estaba vacío si no había ni un solo carro afuera. ¿Quién llegaría caminando hasta acá? Y entonces, sin que nadie la hubiera visto venir, apareció a nuestro lado una mujer, la recepcionista. Estaba tan cerca que todos nos sobresaltamos un poco. Nos contó con la mirada, sin levantar mucho los ojos del suelo, como si le costara trabajo sostener la vista. «¿Mesa para 5?» preguntó. Éramos 4, pero mi papá, sin darle importancia, dijo que sí con una sonrisa incómoda. Ellos 3 siguieron como si nada, pero yo no podía dejar de mirar alrededor, buscando de dónde había salido la mujer. No había puertas visibles detrás ni pasillos, solo un muro cubierto con madera barnizada y unos cuantos cuadros colgando de manera irregular. La iluminación era tenue. Toda la cabaña por dentro estaba sumida en una penumbra cálida y pesada. Nada de focos, solo candiles de madera colgados del techo, con bombillas pequeñas como de filamento que parpadeaban apenas si uno les ponía atención. Lo que más me impactó fueron los nichos. Estaban incrustados en las paredes como pequeños altares. En cada uno había una fotografía enmarcada de una mujer, todas en blanco y negro, colocadas junto a vasos de cristal con rosas rojas frescas y veladoras encendidas. Algunas tenían nombres escritos a mano en hojas desgastadas. Parecían más bien recordatorios o tumbas. La recepcionista nos llevó hasta una mesa en el ala oeste, cerca de una ventana que no dejaba ver más que un muro cubierto de hiedra. Nos acomodamos y nos pasó 5 cartas, una para cada uno, incluida la silla vacía. Nadie dijo nada sobre eso. Supongo que pensaron que era un error sin importancia.
Mi hermana dejó su chaleco colgado en la silla y salió disparada al baño. Estuve a punto de seguirla. Me extrañó que bajara unas escaleras en lugar de subirlas, porque las que decían sanitarios claramente estaban en el piso de arriba, hacia la derecha. Sabía que se había equivocado. De hecho, me pareció gracioso. Me la imaginé regresando toda apenada, diciendo que se había confundido y que por poco entra a la bodega o a una cocina. Así que no me levanté, me quedé sentado esperando ese momento. La cosa es que mi hermana no subía. Pasaron varios minutos y la mesera tampoco volvía por nuestra orden. Nadie más salió, nadie más entró, y el lugar, a pesar de tener veladoras encendidas y luces cálidas, se sentía cada vez más frío, como si algo muy despacio estuviera apagándose. Llegó mi hermana justo al mismo tiempo en que la mesera sirvió el café caliente. Fue extraño, como si ambas hubieran estado esperando a que la otra se moviera primero. Vi a mi hermana caminar hacia nosotros con pasos cortos, sin mirar a nadie directamente. Se venía chupando los labios, estaba pálida y tenía esa mirada desenfocada, como si acabara de despertar de un sueño raro. Me dieron ganas de reírme porque sinceramente parecía que había visto a un fantasma. La mesera empezó a tomar la orden con una sonrisa forzada, pero nadie pareció notar que mi hermana no decía ni una palabra. Se quedó de pie, tocando el chaleco que aún colgaba de la silla, como si no quisiera sentarse. El menú era básico, lo típico que te encontrarías en un restaurante de carretera. Huevos al gusto, chilaquiles, molletes. Pero una cosa llamó la atención de todos. Pesca tu propia trucha, así entre comillas, al centro de la página, en una tipografía distinta al resto. A mi papá le pareció gracioso. Conociéndolo, seguro pensó que sería una forma simbólica y original de arrancar las vacaciones, como si al atrapar la trucha estuviéramos inaugurándolas. Pidió esto sin pensarlo demasiado. La mesera asintió y se fue. Nadie se dio cuenta de que mi hermana no había pedido nada, ni mi mamá, que ya empezaba a calmarse después del café que le acababan de servir, ni mi papá, que hablaba de lo emocionante que sería ver un estanque en medio del bosque a esa hora. Yo sí me di cuenta, la miré, seguía de pie con los brazos cruzados como protegiéndose. Y no dije nada, porque lo único que quería escuchar de su boca era la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué viste allá abajo? ¿Qué fue eso que te dejó así? ¿Qué pasó en ese sótano que ni siquiera deberías haber pisado? Me equivoqué, abajo no era el baño, dijo mi hermana con la voz baja, como si todavía no estuviera segura de haber salido del lugar donde había estado. ¿Abajo está el estanque de las truchas?, preguntó mi papá sonriendo, como si la idea le resultara encantadora. No, es como un acuario, dijo ella, y fue lo único que alcanzó a explicar antes de que la mesera regresara. La muchacha llevaba un pequeño sombrero de pesca en la mano, uno de esos de tela como de caricatura. Se lo puso a mi papá sin decir palabra, con una sonrisa seca, y luego le hizo una seña con la cabeza para que la acompañara. Mi papá, divertido, se levantó de inmediato.
Empezaron a caminar hacia las escaleras que descendían, esas mismas que mi hermana había bajado por error. Recuerdo que ella como que quiso detenerlo. Dio un paso, abrió la boca, pero solo le salió un "hey" muy bajito. Y él ya iba bajando con el sombrerito en la cabeza. ¿Qué viste? ¿Qué había?, le pregunté en voz baja, pero Fátima no me veía. Tenía la vista fija en el fondo del restaurante, en algún punto invisible entre las sombras. Seguía chupándose los labios. «Tienen a las truchas», dijo con una pausa muy larga, «en peceras». No dijo más, pero yo me quedé pensando. Me imaginé un cuarto con peceras largas, como en los restaurantes con langostas vivas. Pero esto no era un restaurante elegante, tampoco era moderno. Todo ahí parecía viejo, improvisado, extraño. Así que opté por imaginarme otra cosa, algo más rústico, algo macabro, algo que justificara el temblor que se notaba en la voz de Fátima. Porque si solo eran truchas, ¿por qué se le había secado la boca así? ¿Por qué no se había sentado desde que regresó? ¿Y por qué nadie, excepto yo, parecía notarlo? Mi papá subió corriendo las escaleras. Tenía la cara completamente cambiada. No dijo nada hasta llegar a nuestra mesa. Solo se inclinó, tomó las llaves del carro y dijo con una voz que no le conocíamos: «Vámonos, ahora». Agarramos nuestras cosas sin preguntar. Mi mamá se tomó el café de un trago largo sin decir una palabra. Fátima aún no se había sentado, así que solo se puso el chaleco y me tomó del brazo. Salimos al mismo ritmo con el que uno huye de algo que no entiende, pero que sabe que no está bien. Ya en el carro, con las puertas cerradas y la camioneta en reversa, mi papá soltó lo que había visto. En las peceras había gente. «Una sirena», dijo Fátima sin mirarnos. Ojo, a mi hermana siempre le gustó la fantasía. Creció dibujando dragones, hadas, criaturas marinas, pero esta vez no lo dijo con emoción ni fascinación. Lo dijo con miedo, con la voz temblorosa, como si aún sintiera el frío y la humedad del sótano pegados al cuerpo. «No era eso», dijo mi papá con los ojos fijos en el camino. «No era una sirena». Nos contó lo que alcanzó a ver. Eran cuerpos humanos, mujeres, pero hinchadas, deformadas, como si llevaran semanas sumergidas en agua estancada. Tenían la piel gris, los ojos abiertos, enormes, nublados. Y sí, se movían, lentas, como flotando, como si respiraran debajo del agua. ¿Te imaginas un cadáver flotando, pero vivo? Sí había truchas en peceras pequeñas, pero estas sirenas estaban en tanques más grandes, apenas lo suficiente para contenerlas. Algunas estaban recargadas contra el cristal. Una incluso abrió la boca cuando mi papá pasó cerca y algo se agitó en el fondo del agua, algo que no quiso describir. «Son las sirenas», le dijo la mesera, como si le estuviera explicando el platillo del día. «¿Eso estaba en la carta?», le pregunté con el estómago revuelto. La que respondió fue mi mamá en voz baja. «Sí», decía hasta abajo. «Pregunte a su mesera por el precio». Entonces las fotos de las mujeres en los nichos eran ellas.
Justo cuando el carro llegó al final del camino de terracería, antes de incorporarnos de nuevo a la carretera, pasamos de nuevo frente al letrero. Oxidado, torcido, clavado entre dos árboles húmedos. Restaurante Las Sirenas. Ese tramo de carretera serpenteaba por entre montañas áridas, cubiertas de matorrales bajos, piedras amarillas. El camino era angosto, de esos que solo permiten 2 carriles sin mucho margen para error. No había acotamientos amplios ni líneas divisoras bien marcadas. En algunas curvas, la carretera se asomaba peligrosamente a barrancos pedregosos. Esa noche estaba nublada. No había lluvia, pero el cielo entero estaba cubierto por una capa espesa de nubes muy grises, bajas y densas. A ratos el viento golpeaba el costado de las puertas con ráfagas que hacían vibrar los espejos. Cada tanto se veía un letrero viejo de letras despintadas por el sol anunciando pueblos a los que parecía que nadie visitaba. No conocía muy bien esa zona. Por allá me mandó el GPS porque había un choque en la carretera principal. De repente empecé a ver letreros con destinos que apenas me sonaban. Mineral del Chico, Cristo Rey, Real del Monte. Yo tenía que ir hacia el centro de Pachuca, pero esas señales me confundieron. No sabía si seguir derecho o confiar en la ruta alterna. Justo cuando apareció el anuncio de la salida a Cristo Rey, sentí algo extraño. No supe si venía del volante o de mis propias manos. La sensación era completamente nueva, única. Sentí una fuerza en los brazos, una especie de tensión que no estaba generando yo, como si alguien o algo empujara el volante al mismo tiempo que mis manos. Sin pensarlo, tomé la desviación. Apenas entré al camino angosto, rodeado de árboles que casi tocaban el cofre, empecé a sentir lo mismo, pero en los hombros, como un calambre fuerte, punzante, que subía por la espalda, el cuello, la nuca, hasta apretar la mandíbula. Y desde los pies también, un hormigueo que se volvió ardor, una presión adentro en todo el cuerpo. Yo pienso que así se ha de sentir morir electrocutado. Todo pasó en una fracción de segundo. Vi un destello blanco potentísimo, como si me hubieran disparado 100 cámaras fotográficas en la cara, y al mismo tiempo un estruendo, como una bomba cayendo muy cerca. En ese instante me vino una sola idea. Me acaba de golpear un rayo. Creí que había muerto. El cuerpo me dolía por dentro, como si me hirviera la sangre y me jalaran de todas las extremidades al mismo tiempo. Luego sentí que me levanté del asiento, sin moverme, sin quererlo, como si estuviera flotando. Y luego, nada. Oscuridad. O más bien, no lo sé, supongo que perdí el conocimiento.
La sensación de desconexión con la realidad fue tan fuerte que por unos segundos no supe dónde estaba, qué había pasado, cómo había llegado ahí, ni siquiera sabía qué día era. Era como si hubiera despertado de un sueño larguísimo, de muchos años. Todo era ajeno, todo era nuevo, y lo peor era que no estaba dentro del carro. Estaba tirado en el suelo, aunque en ese momento ni siquiera pensé en el carro. No recordaba que un carro me había llevado hasta ahí porque, te repito, no tenía idea de nada de lo que había ocurrido antes de abrir los ojos. Solo sentía el zumbido en los oídos como un silbido constante, metálico, y un destello fijo en los ojos, como si algo muy brillante hubiera dejado una marca detrás de mis párpados. Poco a poco empecé a reconstruir lo que había pasado. La magnitud del estruendo, el ardor en el cuerpo que nunca se fue, pero que recién entonces empezó a tener sentido. El relámpago, el trueno. Algo me había arrancado del mundo como lo conocía. Me incorporé un poco y por primera vez miré a mi alrededor buscando el carro, porque ahí fue cuando lo recordé. Yo venía manejando. El frío también me golpeó con fuerza. Era un frío cortante, de altura. Por suerte llevaba un suéter, pero las manos, la cara y el cuello los tenía helados. Me ardía la piel, sentía los dedos entumidos como si hubieran sido sumergidos en hielo. Estaré muerto, pensé, pero el contacto del cuerpo con el suelo era demasiado real. Un frío que se filtraba desde abajo, desde una superficie lisa y dura que no reconocía. Traté de ponerme de pie, me costó trabajo, cada músculo me dolían los huesos, las articulaciones. Sentía como si la gravedad me jalara con más fuerza de lo habitual, como si todo mi peso se hubiera duplicado. Cuando logré incorporarme, vi que me encontraba en una explanada extensa, blanca, cubierta con losetas lisas de concreto pulido. En los extremos, pequeñas estructuras de cantera cortaban el viento, pero aún así soplaba fuerte. A lo lejos vi bancas de metal frío y algunos postes con faroles apagados. Y al fondo, sobre una gran base circular de piedra, se erguía una figura enorme. Se alzaba sobre toda la explanada en una postura abierta, dominante. Desde abajo se sentía que esa figura no era simplemente un monumento. Había algo más, algo vivo, algo presente, una energía que no se podía explicar, como si el viento pasara por él, pero no lo tocara. Fue en ese momento que lo recordé. Antes de despertar en esa explanada, había hablado con alguien, con un hombre. No recordaba exactamente lo que me había dicho, pero me vino su cara a la mente, como si la viera otra vez frente a mí. Era un rostro lleno de calma, de solemnidad. No parecía joven ni viejo. Tenía el cabello largo, oscuro, y los ojos de un color que no podría precisar, pero que daban la sensación de ver más allá. Su barba era espesa pero bien cuidada, su ropa era sencilla, de telas claras, como la que se usa para ceremonias antiguas o sagradas. Y aunque no dijo una sola palabra en el recuerdo que me volvió, su sola presencia comunicaba algo: poder, paz, inmensidad, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido cuando él apareció.
No tenía duda, ese hombre no era como nosotros, y aunque todavía no lo sabía con certeza, dentro de mí ya sospechaba quién era. ¿Será?, me pregunté, y en ese instante, como si mi pensamiento hubiera abierto una puerta, escuché su voz, no con los oídos, con la mente. «No es tu hora todavía», me dijo. «Sandra te está esperando en casa, asomada por la ventana». Sentí una mano cálida tocándome la frente. No la vi, pero supe que era él, y entonces lo vi todo. La cara de Sandra, los ojos de mi hija. Estaban en casa, estaban bien. Sandra llevaba la bata gris, esa que siempre usa para dormir. Se le movía un poco el cabello por el viento. Me estaban esperando. Se sentía tan real que me dieron ganas de llorar, pero también podría haber sido un sueño febril. Ya sabes, ese tipo de sueños extraños y densos que tienes cuando estás enfermo, cuando tienes fiebre alta. Todo parece real, pero también distorsionado, como si tu mente estuviera al borde de algo. Volteé hacia la estatua y entonces sí la vi bien. Era un Cristo enorme, monumental. Estaba de pie sobre una base circular altísima. Sus brazos extendidos en cruz, cubierto con una túnica de pliegues pesados, tallada con tanto detalle que parecía moverse con el viento. Lo más impresionante no era el tamaño, era la expresión. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo, los ojos entreabiertos y la boca apenas curvada, con una paz serena, como si supiera algo que los demás no. Me estaba mirando. No solo la estatua, él. Lo último que recordaba era estar justo a un lado de la desviación hacia Cristo Rey y luego el rayo. Y ahora estaba ahí en la explanada ante sus pies. La mirada del Cristo no era severa, era compasiva, tranquila, transmitía una paz absoluta, de esas que no se explican, solo se sienten. Me persigné, le di las gracias en voz baja. No me cabía duda, ese había sido el hombre con el que hablé, el que me tocó la frente, el que me trajo de vuelta a la vida, el que me salvó de morir. Empecé a bajar la montaña, el camino estaba pavimentado, rodeado de árboles altos que dejaban caer sombra a los costados. La humedad hacía que el piso brillara. Tuve que rodear una reja de metal porque el acceso al mirador todavía estaba cerrado a esa hora. Nadie en los pasillos, ni un coche, solo mis pasos y el eco de los mismos. Lo que no entiendo hasta el día de hoy es cómo llegué ahí arriba. Desde el punto en donde quedó el carro, era una caminata de unos 20 minutos de subida. No creo haber caminado. Simplemente aparecía ahí. Subí al carro, me temblaban las manos, encendí el motor y me fui. Si has estado ahí, sabes perfectamente que ese Cristo no mira hacia abajo. Mira hacia el frente, derecho, al horizonte. Y sin embargo, yo lo vi mirándome. Cuando llegué a casa, Sandra estaba asomada por la ventana, justo como en aquella visión, justo como él me lo mostró.
3. Íbamos para Toluca desde la Ciudad de México. Había llovido fuerte, pero para ese momento ya había disminuido. Era de noche y aunque apenas caía una llovizna ligera, todo seguía húmedo. El asfalto brillaba con las luces de los carros y de vez en cuando se formaban charcos. Imagino que esa humedad provocó el accidente que vimos más adelante. Había una camioneta salida del camino, con la parte de adelante metida en una zanja a un lado de la carretera. Mi esposo, que es muy fijado para esas cosas, se detuvo. Le llamó la atención algo más aparte del accidente. En la carretera estaban regadas varias cajas que claramente se habían salido de la caja trasera de la camioneta. Primero fue a ver si las personas de la cabina estaban bien. Se encontró con que la puerta del conductor estaba abierta. El chofer seguramente había huido o había ido a buscar ayuda porque no había nadie. Después de eso se acercó a las cajas tiradas. No se veía bien qué contenían, pero el diseño de las cajas era sencillo, limpio, como esas cajas de aparatos electrónicos caros. Subió 3 de esas cajas a nuestra camioneta. Regresó rápido y me dijo que no había nadie, que mejor nos fuéramos. Le brillaban los ojos de emoción, le gustaba la idea de conservar esos regalos, así como los llamó él. Yo, la verdad, no compartía su entusiasmo. Me perdonará él, pero recoger cosas de un accidente en la carretera siempre se me ha hecho de muy mal gusto. Nos fuimos de ahí inmediatamente. Ya estábamos a 1 hora máximo de llegar a Toluca. Yo planeaba dormirme en el asiento, y así lo hice, solo que como a los 20 minutos mi esposo me despertó. Yo estaba completamente desorientada. Aunque me estaba hablando claro, diciendo que algo pasaba, al principio no entendía nada de lo que me decía. Las cajas, me dijo. Una de las cajas de atrás se está moviendo. ¿Puedes revisar? Hasta ese momento no me lo había planteado. ¿Qué había dentro de esas cajas? Él me había dicho que creía que era un Xbox o algo similar. La caja era negra, de cartón grueso, pesaba más o menos lo que esperas de un aparato electrónico. Me volteé hacia la parte trasera, tomé una de las cajas, la que se estaba moviendo. Cuando la abrí, antes de siquiera ver qué había adentro, nos llegó un olor exageradamente desagradable. Un olor que no era normal y que no pertenecía a nada que debiera estar embalado. Dudé en mirar, pero solo un instante. Pensé que si era algo malo, lo mejor sería verlo de una vez y tirarlo antes de que empeorara todo. Mi esposo no bajó la velocidad, aunque debió haberlo hecho. Solo bajó los vidrios, desesperado porque el olor era insoportable. Abrí la caja. Había manos, decenas de manos humanas, algunas enteras, otras incompletas, en diferentes estados de descomposición. Algunas hinchadas, otras secas como cuero viejo. El color de la piel iba del gris al morado. El asco fue inmediato, pero el miedo fue peor. Un miedo frío que me apretó el pecho. Imagina nomás que nos parara una patrulla, que nos revisaran. A ver cómo explicábamos que llevábamos manos humanas en la camioneta. Le grité que se detuviera, luego le dije que no, que mejor iba a aventar la caja por la ventana mientras seguíamos en movimiento.
No estaba pensando con claridad, nada de eso tenía sentido ya. Solo sabía que no quería seguir teniendo eso cerca ni un segundo más. Estaba metida en un problema que no nos correspondía y todo por recoger cosas que no eran nuestras. Me dieron ganas de vomitar otra vez. Aventé la caja, pero la aventé abierta. Todo se desparramó en el camino, regándose entre el asfalto mojado y las piedras del acotamiento. Sentí un nudo en la garganta. Eso lo iban a encontrar rápido. No era como si la hubiera ido a esconder por allá en el descuidado y abandonado paisaje. El montón de manos en la carretera iban a llamar inmediatamente la atención. Mi esposo frenó más adelante, se bajó sin decir nada y se regresó corriendo a recogerlas. Mientras tanto, yo agarré las otras 2 cajas y me bajé también. No veía nada, apenas lo que me permitía la luz del celular. Buscaba dónde esconderlas, más allá, entre matorrales, alguna zanja, cualquier lugar. Estaba en eso, caminando entre la maleza mojada, cuando escuché el claxon de la camioneta. Te juro que pensé que era la policía. Me mareé del susto, volteé inmediatamente. Mi esposo estaba más allá, agachado, recogiendo las manos y metiéndolas de nuevo a la caja. La camioneta estaba sola, nadie adentro, y mi esposo también se había quedado viendo, paralizado. Dejé las cajas a un lado, escondidas entre un arbusto reseco y unos árboles flacos, muertos de tanto abandono. Luego, sin pensarlo, corrí de regreso a la camioneta. Cuando yo ya estaba arriba, vi a mi esposo a la distancia, iluminado apenas por la luz débil de su celular, cómo se metía entre la vegetación para esconder la caja que había recuperado. Pensamos que al día siguiente, con la luz del sol, quizá las cajas resaltarían, pero para entonces nosotros ya estaríamos muy lejos. Nadie nos iba a relacionar. Esa era la idea. Nos subimos al carro y nos fuimos callados, sin mirarnos. Esa noche no hablamos del tema, llegamos, nos metimos a dormir como pudimos, cada uno arrastrando su propio peso encima. Lo que te voy a contar ahora podría ser otra historia aparte, solo que algo dentro de mí me dice que tiene todo que ver con las manos y con esas malditas cajas. La camioneta a partir de ese día empezó a oler mal. Así de la nada, no todo el tiempo, sino como ráfagas, un olor fuerte, podrido, que venía y se iba. Pero eso no era todo. A veces sentía que alguien tamborileaba los dedos en la parte trasera de mi asiento. O sentía que algo me jalaba el pelo, apenas, como si alguien lo enredara entre sus dedos. O me acariciaban los talones, apenas rozando la piel, justo cuando iba manejando o cuando estaba parada en un semáforo. Sé que si no te hubiera contado lo anterior, pensarías que estoy loca. Créeme, yo también me lo pregunté. Fui a varios autolavados, les pedí que la lavaran a fondo. Les decía que había una rata muerta adentro, que necesitaba que la encontraran y la sacaran. ¿Qué otra cosa podría decirles? Mientras trabajaban, yo me quedaba a un lado vigilando, por si en vez de una rata encontraban una mano. Y si eso pasaba, yo tendría que intervenir para que no se hiciera un escándalo.
Intenté hacerlo sola en casa también. Moví los asientos, busqué en la cajuela, pero no encontré nada, nada físico, nada que pudiera sacar, hasta el día en que vendí la camioneta. Ese día, minutos antes de entregarle las llaves al nuevo dueño y despedirme del coche, sentí una última cosa, que me acariciaron el cuello. Desde entonces, gracias a Dios, no he vuelto a sentir nada. Y espero que quien haya comprado el vehículo tampoco, pero pues no estoy segura. No sé.